Todos aquellos que critican a un mangaka por tomarse descansos son o bien ignorantes, o egoístas, o ambas cosas. Y os voy a explicar por qué. Lo primero, dibujar y hacer un manga no es lo mismo que hacer un cómic americano como muchos se piensan, no. Porque en el manga es un grupo de personas muy reducido, a veces una sola persona, que se encarga de todo. Se encarga de dibujar, se encarga de guionizar, se encarga de toda la historia, del entintado, de todo en absoluto. Todo lo lleva una persona. ¿En serio pensáis que eso es lo que sucede con un cómic americano? No, no es así. En los cómics americanos lo que existe es siempre un equipo amplio de personas. Tienen un entintador, tienen un rotulista, tienen un guionista, tienen un dibujante, lo tienen todo dividido. Y cada uno se reparte una responsabilidad. Es como un trabajo en la universidad, pero sabiendo cada uno lo que hace y no yendo como pollo sin cabeza. ¿Qué ocurre entonces? Que los mangakas lo que les pasa es que se tiran horas y horas trabajando en posturas anatómicas, pero de anatómico forense, porque están inclinados muchas veces sobre un cuaderno mal iluminado, dibujando como si no hubiera un mañana. Y ya no solo es eso, ya no es solo que sufra la espalda, es que sufre todo porque tú estás 20 horas, lo mismo, seguidas, porque tienes que sacar el trabajo adelante, ¿vale? En la misma postura y sin dormir. El propio Ichiro Oda decía que llegaba momentos en los cuales dormía 3 horas al día. ¿Y en serio hay gente de verdad que piensa que lo puede hacer mejor que esta gente? Eso se llama ignorancia, es ignorancia. O sea, imaginaos lo que es sacar un manga por semana, que tenga coherencia con el anterior muchas de las veces, y que se tenga que hacer todo eso una sola persona. Es prácticamente un trabajo brutal y mortal en muchas ocasiones. Akira Toriyama, por ejemplo. Es que es un nivel muy bestia, y es normal que la gente se tome descansos, porque si no, pasa lo que pasaba con Togashi muchas veces, que llegaba a entregar bocetos, o lo que pasó en Egghead con la historia de Kuma y Ichiro Oda. Veíamos bocetos, pero es que es normal, porque es un ritmo de trabajo imposible de seguir, y aún así la gente lo critica. Es que es ignorancia pura, porque un mangaka se tira de lunes a domingo muchas de las veces 10, 12, 15 horas. Y no es una exageración. El cómic americano es un equipo de gente, y es un equipo amplio, en el cual cada persona hace una cosa diferente. Y además, ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que muchas de las veces no es una historia conexa con otra. Preguntaos una cosa, ¿cuántos años lleva Spider-Man trepando rascacielos, columpiándose con las telarañas? Lleva 50 o incluso más de 50 años. Y ahí sigue porque sigue siendo un mismo personaje. Batman, lo mismo. Décadas y décadas siempre peleándose con el Joker. Superman, con los calzoncillos por fuera, ya por lo menos no está, y peleándose con una piedra verde. A lo que voy es que son personajes estáticos, que siempre se mueven en un mismo, digamos, entorno. Y sin embargo, en los mangas siempre hay algo diferente, no es todo lo mismo. Y además tengamos en cuenta una cosa, que es lo que estoy diciendo. Un manga se publica semanal, quincenal si hay mucha suerte. O en algunos casos, cuando son mangas muy muy grandes y tiene una cantidad de páginas mayores, mensual. Pero lo normal es una publicación semanal. 20-25 páginas por semana. Pero es que el cómic americano es muchas veces mensual o quincenal como mucho, y lo hace un equipo de muchas personas. ¿Vale? No es lo mismo, no es la misma cantidad de trabajo, no es igual. Y es más, comparando una cultura con otra, ¿vale? En Japón, esta cultura asiática, no está mal visto tomarse descansos, de hecho es que lo recomiendan, y sin embargo en América pues no pasa nada. Oye, que no puedes entregar o que no puedes rotular esto, ponemos a otra persona, y la obra sigue y sigue y sigue. Yo soy muy aficionado y sigo siendo aficionado a los cómics americanos, he leído miles, pero al final es siempre lo mismo. Esto va a levantar ampollitas, pero las historias de los cómics americanos son mucho, pero con mucho más planas, ¿vale?, que las historias que salen en los mangas y los animes. Hay excepciones, no te digo que no, hay cómics que son auténticas obras maestras, americanos me refiero, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Un cómic como Batman, Spider-Man, Superman, tiene a muchos autores diferentes que se encargan de una época en cada uno de estos, digamos, años que lleva publicándose el personaje. En el caso del manga no, en el caso del manga siempre es el mismo. Puede suceder por desgracia, como ha pasado con Kentaro Miura y Berserker, que evidentemente sabemos que Miura falleció y ahora lo está tomando otra persona. Pero es que se nota, porque cada autor le da un estilo diferente. Si un manga cambia de dibujo,
es como que te cambia por completo la historia. Sin embargo, hay cientos de dibujantes que han hecho Spider-Man, cientos de dibujantes que han hecho a Batman, cientos de dibujantes que han hecho a Iron Man, pero no pierde la esencia. Sin embargo, el manga es algo tan personal para el autor que en el momento en el que el autor deja de hacerlo pierde por completo esa esencia que tenía. Por eso os digo que esta gente que dice, ¡jo! Es que se toman muchos descansos, es ignorancia pura. Y si no es ignorancia es peor porque es egoísmo. Es el egoísmo de decir, joder, sí, sé que es duro, pero es que yo quiero mi manga semanal. No. O sea, si tú realmente amas el manga, si realmente amas y respetas la obra de un mangaka, lo que tú haces es esperar. Esperar y comprender que es una persona muchas veces lo que hay detrás, no un equipo de personas que puede ser sustituida en un momento dado, sino es una sola persona a cargo de todo. Es más, os reto una cosita, un pequeño jueguecito, a ver si sois capaces de decirme en comentarios, ¿vale?, ¿cuántos autores de cómic americano famoso conocéis? Que no sean ni Frank Miller ni Mike Mignola. Si sois capaces de decir unos cuantos autores de éxito, ¿vale?, de éxito, americanos, que no sean estos dos, me lo ponéis abajo. Ah, y no vale Stan Lee. Y bueno, esto es lo que venía a traeros un poco hoy, aquí en el camarote de Roger. Ya sabéis que estamos en todas las redes, tanto si estáis de acuerdo como si no con estas afirmaciones, ya sabéis, la caja de comentarios es vuestra. Y bueno, tripulantes, esta era alguna de las razones por las cuales quería deciros que